Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por lo que hemos visto ya de estos versículos, Señor, y lo que vamos a ver esta noche. Te pedimos que nuestro entendimiento pueda encajar, Señor, con lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos esta noche, Señor. Bendice tu palabra, Padre Santo, y que enriqueza la bendición que cada uno de nosotros tenemos, Señor, de conocer a Jesús de una manera más cercana, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo navideño, decía yo la semana pasada, en la vida cristiana es un tiempo de celebración, pero no solo una celebración como la mayoría de las personas celebran. La celebración dentro de la vida cristiana en el tiempo navideño es una celebración que de alguna manera debería de enfocar en su vida de una manera más especial esa historia hermosa de la llegada de Jesús a esta tierra. Porque su llegada representa varios aspectos importantes y deben ser recordados siempre, pero específicamente durante estos tiempos. La verdad que uno de mis tiempos quizás, ¿verdad?, más especiales para mí, ¿verdad?, como ser humano, es el tiempo de Navidad. A mí me encanta la Navidad, tantas cosas que hay en ella. Pero una de las cosas más grandes que me encanta es porque alrededor, donde uno mira, donde uno voltea, hay algo, ¿verdad?, que refleja el nombre de Jesús. Y es importante eso. Y si no me equivoco, la semana pasada comenzamos a ver ciertas cosas importantes, aspectos importantes en cuanto a Jesús. La primera fue el valor de su llegada. Cuando hablamos de valor, estamos hablando el aprecio, ¿verdad?, el lugar en el cual le ponemos por su llegada. Creo que comentaba yo que, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, como seres humanos hacemos ciertas, ¿verdad?, distinciones entre personas. Y la manera que atenderíamos a una persona, ¿verdad?, no atenderíamos a otra persona. ¿Por qué? Por el valor que esa persona representa para su vida. Y de la misma manera, creo que una de las cosas, ¿verdad?, que este mundo ha querido, ¿cómo se dice? Enteneblecer. ¿Esa es la palabra correcta? Como cuando hay neblina y no se puede ver con claridad. Una de las cosas que este mundo ha querido, ¿verdad?, más y más el querer, ¿verdad?, entenebrecer, es el valor de su llegada. Su llegada representa un ser divino que fue transformado en carne.
Juan capítulo 1, versículo 14, no tienen que ir ahí, pero nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, si usted ha visto ese versículo, mire lo que sigue enseguida de eso, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Por qué nos da esa especificación de que vieron su gloria? Está hablando del valor de ese ser que vino a este mundo, ese ser divino. Pero una de las cosas que hemos visto más y más es el querer desvaluar esa historia de la llegada de Jesús a la tierra. Colosenses, no tienen que ir ahí, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, y es interesante que nos dice esto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, eso es interesante. ¿De qué está hablando ahí? Tenemos que hacer conexión con el versículo que sigue, ¿verdad? En lo que está hablando ahí. Pero escúcheme, lo que nos está diciendo es, hey, tengan cuidado que no vayan a ser equivocados con las filosofías y huecas sutilezas. Y luego dice, según las tradiciones de los hombres. Por cierto, filosofías, ¿verdad? Son tradiciones de hombres. Dice, conforme a rudimientos del mundo y no según Cristo. Y luego nos da el versículo 9. Porque en Él, ahora, ¿quién es Él ahí? Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si conectamos esos dos versículos, lo que nos está diciendo, tengamos cuidado, porque una de las cosas que vamos a verdad vamos a ver y podemos ser aún hasta entenebrecidos, engañados, es el hecho de no darle el valor a la llegada de Jesús, quien Él es. Dice, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es un ser sobrenatural considerado sagrado y digno de adoración. La deidad es aquello que pertenece a Dios. Y es importante que en este tiempo navideño, como hijos de Dios, que podamos enriquecer el valor de su llegada. ¿Sabe cómo deberíamos de expresarnos de Él cuando tenemos la oportunidad, especialmente en este tiempo, el poder expresar, ¿verdad?, la llegada de alguien, ¿verdad?, un ser que no merecíamos, un ser divino, un ser muy especial. Pero Dios mío, si los hijos de Dios han perdido el enfoque del valor que Jesús es, ¿cuánto más este mundo? Luego, no solo vimos el valor de su llegada, pero escúcheme, vimos el honor de su llegada. Y estoy repasando para poder encajar a donde vamos a continuar esta noche. Cuando hablo de honor, hermanos,
Estoy hablando el nivel de estimulación de agradecimiento otorgado a Él. En otras palabras, el darle el honor que el honor merece. No solo hemos devaluado su valor, pero porque se ha devaluado su valor, no le damos el lugar que Él merece. Ese es el honor, el lugar que le corresponde a Él. La verdad es que la humanidad debería de constantemente y diariamente, dije la semana pasada, otorgar agradecimiento al ser divino entre la humanidad. No tenemos que ir ahí, pero en Mateo 1:23 dice, y concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es, ¿qué? Dios con nosotros. ¿Escucha esa frase usted? Dios con nosotros. Qué honor el que hemos recibido en su llegada. Luego vimos esta noche en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde vemos, ¿verdad?, que el profeta está anunciando y comienza a darnos aquel anunciamiento que se va a llevar a cabo, ¿verdad?, en el libro de Mateo. Y comienza a describir y comienza a decir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y comienza a darnos, ¿verdad?, diferentes títulos de este niño. ¿Por qué, hermanos? Hay varios aspectos ahí. Primero, porque necesitábamos entender qué representaba Él. Y dije la semana pasada que nos daba ¿cuántos títulos de Él? 5. Y no voy a entrar qué es el número 5. Mire la predicación pasada y usted va a ver lo que el número 5 representa. Pero el número 5, ¿verdad?, en cuanto a al ser divino, significa la gracia de Dios hacia la necesidad humana. Significa la provisión completa de Dios hacia la humanidad. Y escúcheme, en estos 5 títulos que son mencionados en Isaías 9, nos relata la provisión que Jesús representa hacia la humanidad. ¿Estamos entendiendo el nivel de honor de su llegada de Él? No simplemente era un ángel celestial. Es el Hijo de Dios. Ahora, quiero esta noche, si no me equivoco, dije que no quería brincarme y solo ver los títulos, pero que quería ir un poco más adentro para que entendamos cómo, ¿verdad?, estos 5 títulos que fueron dados, ¿verdad?, fueron de una manera, ¿verdad?, cuidadosa, otorgados a Él, porque representan la provisión completa de Dios hacia la humanidad. La humanidad se ha encontrado insuficiente y necesitado de algo. La humanidad, escúcheme, sin Jesús es una humanidad que nunca estará satisfecha. ¿Por qué? Porque Él representa la provisión completa de la humanidad. Y es importante eso. Vamos a comenzar ahí con la primera palabra. Vamos a ver cómo avanzamos esta noche. Pero la primera palabra que vemos ahí, el primer nombre, ¿cuál es, hermanos? ¿Alguien me lo puede decir? Está en la pantalla, si no trajo su Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el primer nombre que vemos ahí? Dice admirable. Ahora, hay algo
algo muy importante dentro de esa primera palabra, hermanos. La palabra admirable allí, ¿verdad? Quiere decir un ser maravilloso. No bueno, maravilloso. No bondadoso, maravilloso. El uso de palabras en tiempos bíblicos era muy importante. Y escúcheme, cuando hablaba de maravilloso era una expresión, era un testimonio que le pertenecía únicamente a Dios. Cuando vemos la palabra usarse admirablemente y en sí en las Escrituras aparece, creo que 7 veces. ¿Coincidencia? No. Pero está relacionado a Dios. Porque Dios es el único que puede hacer maravillas. La palabra allí admirable es una definición que dice, escúcheme, un ser maravilloso, único y grande. Es un título que era usado cuidadosamente en tiempos bíblicos. No era una palabra que se usaba comúnmente. Era un título que era reservado en tiempos bíblicos para una expresión única hacia un ser único. No hay, ¿verdad?, hacia alguien que no era igual que él. ¿Quién era ese ser? Dios. Una palabra que en tiempos bíblicos, escúcheme, era una referencia usada solo hacia las obras de Dios. Vamos a Salmos 66, versículo 5, para que me entienda un poquito de lo que estoy hablando. Salmos 66, versículo 5. Mire, yo no sé si tienen frío o qué, pero yo los miro un poco ahí como, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Congelados. No sé si lo que están escuchando ustedes los está dejando, ¿verdad? Anonadado, esa es la palabra. O de plano los ando bien perdido. Pero mire, necesitamos entender esto, hermano, porque cuando entendemos estos títulos, entonces vamos a usted y yo tener la capacidad y el nivel de honor que debemos de darle a Jesús. Mire lo que dice Salmo 66, versículo 5. Estamos ahí. Venid y ve, ¿qué, hermanos? Las obras de Jehová. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Venid y ve las que, esas palabras obras ahí de Dios, esa palabra obra allí significa la admiración, lo admirable que Dios hace. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. La palabra ahí temible quiere decir, ¿verdad?, que no queda la duda como ser humano de la existencia de un Dios poderoso.
Por eso relata este salmo cuando dice venid, es una invitación, miren, abran los ojos y ve las, ¿verdad? Obras de Dios. Temible en hechos. O sea, no hay duda de que es Dios. Sobre los hijos de los hombres. Vamos a Salmos capítulo 118, por favor. Salmos 118, versículo 23. ¿Estamos ahí? Salmos 118, versículo desde el 21 vamos a leer. Salmo 118, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Qué piedra es esa, hermanos? Jesús, mire, siga. Ha venido a ser cabeza de ¿qué? De parte de Jehová es que esto. Y es cosa que, hermanos, maravillosa. Está esa palabra, admirable, es una definición, un ser maravilloso. Y es cosa maravillosa, ¿a qué? Este es el día que hizo, ¿qué, hermanos? Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Estamos entendiendo? Un término muy importante que era, ¿verdad? Simplemente y únicamente conectado, ¿verdad? A Dios y su poder. Y el primer relato que vemos dentro de ese título es un título que le pertenecía solamente a ¿quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. No los miro muy convencido, hermano. Vamos al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Para que no me diga, ay, pero eso es solo en el Antiguo Testamento. Vamos a Primera de Pedro. Espero que esté de una manera esta noche venga listo para recibir, porque mire, ahora estamos recibiendo steak. Lo voy a poner de esa manera para los carnívoros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire, esta no es una enseñanza básica, hermano. Esta es una enseñanza, yo diría, hermanos, de un nivel de entendimiento importante. Mire, ¿qué dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido. La palabra ahí escogido quiere decir apartado, puesto fuera. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies. Mire, este es el propósito por el cual nos ha llamado aparte, o sea, ya no ser como este mundo es. Para que, dice ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué, hermanos? A su luz. ¿Solo luz? Admirable. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Una palabra escogida cuidadosamente dentro de los tiempos bíblicos. Usted busque esa palabra en la Biblia y va a ver cuántas veces la encuentra. Aún en el Nuevo Testamento solo se relaciona esa palabra en conexión a Jesús.
La palabra admirable quiere decir un ser maravilloso, no común. En otras palabras, fuera de este mundo. Características de ser Dios es lo que esa palabra maravillosa quiere decir. Único y grande. Mire, ese primero debería ser suficiente para nosotros darle el honor que Él merece. Pero vamos a seguir porque hay mucho más. Ese es el comienzo. ¿Quién es Jesús? Es aquel admirable. Un ser único y grande. Por cierto, Él no comparte su gloria. Por eso es admirable. ¿Cuál es el segundo nombre que vemos ahí? Consejero. ¿Qué quiere decir esa palabra consejero? Va más allá de simplemente aquel que da un sabio consejo. Va más allá de aquel que solo da, ¿verdad?, cierta advertencia. Esa palabra, escúcheme, es importante. Una vez más lo estamos viendo dentro de la provisión completa de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué es que Jesús puede sustentar por completo a la humanidad? Escúcheme, porque Él es admirable, porque Él es Dios. Porque Él fue parte, ¿verdad?, de quien hizo a la creación. Pero ¿cuál es el segundo? Consejero. ¿Qué nos quería decir la palabra de Dios con ese segundo nombre, hermanos? Escúcheme lo que esta palabra quiere decir en Isaías 9, versículo 2 a 6, perdón. Quiere decir esto, hermanos: aquel que ayuda a la humanidad a realizar paz con Dios. La palabra consejero allí quiere decir aquel que ayuda a la humanidad a realizar paz con Dios. ¿Cuál era la necesidad más grande que la humanidad aún sigue teniendo? ¿Y cuál es lo insuficiente que la humanidad ha tenido, no le hace? ¿Qué trata de hacer? Es esta: no estar en paz con su Dios. Y Jesús es ese consejero, ese ser divino que ayuda a la humanidad a realizar paz con Dios. Vamos a ver ciertos versículos, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Hoy vamos a ver, vamos a estar usando bastante la palabra de Dios, hermano. Mire, qué mejor alimentación que esa. Hoy estamos teniendo una dieta balanceada. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ve, como seres humanos necesitamos entender que, ¿verdad?, en cuanto a la creación, la deficiencia, la insuficiente, ¿verdad?, estado de la humanidad se ha encontrado desde la caída del hombre, desde el huerto de Adán. Cuando Adán y Eva cayeron, se encuentran en un estado de enemistad con Dios.
Y el ser humano ha tratado de tener esa paz con Dios y no ser enemigo de Dios. Y lo vemos todo en el Antiguo Testamento, todas aquellas cosas que deberían de ejercer y practicar, las cuales, escúcheme, fracasaron humanamente. Los sacrificios y todo eso. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo, ¿qué, hermanos? Enemigos. Ese es el estado de la humanidad, escúchenme, sin Jesús. Porque siendo enemigos, fuimos ¿qué? Esa palabra reconciliados quiere decir traídos a paz con Dios. Reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ¿qué? Vida. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Cuando habla de consejero allí, no habla de alguien que simplemente nos va a dar una advertencia o simplemente de alguien que nos va a dirigir de cierta manera. No, hermanos, la consejería ahí, el consejero ahí es aquel que puede ser la provisión completa para nuestras vidas como seres humanos, para realizar esa paz entre el ser humano y Dios. Vamos a Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículo 20. Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. ¿Estamos ahí? Mira lo que Colosenses dice. Versículo 1, capítulo 1, perdón. Versículo 20. Desde el 19, por favor. Pudiéramos leer todo, pero desde el 19. Por cuanto agradó a quién, hermano. ¿Quién es el Padre? Dios. Dice allí agradó. Trajo paz. Eso es lo que está diciendo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Quién es él? Jesús. Sigamos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mire, haciendo ¿qué, hermanos? Ahí está la paz mediante ¿qué, hermanos? De su cruz. ¿De qué sangre está hablando ahí? De la que Jesús derramó en la cruz. Nos está diciendo que Jesús es aquel ser honorable que vino a la tierra, el único que tuvo la capacidad de poder ayudar a la humanidad para realizar esa paz entre el ser humano y Dios. No es un ser divino de honor quien vino a esta tierra, hermano. Nada más, escúchame, hasta este punto había podido traer paz entre el ser humano y Dios. No los miro todavía convencido. Vamos a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo B. A veces vemos estos versículos y no entendemos el enfoque grande y cómo, ¿verdad? Lo que vemos en Isaías
lo vemos, ¿verdad?, como testimonio en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Esa palabra mediador allí es la misma de consejero. Guía. Dice, porque hay ¿cuántos? Uno. Oiga, ¿cuántos mediadores tiene la Iglesia Católica? ¿Y en dónde cabe este versículo entonces? Porque la palabra de Dios dice que hay ¿cuántos? ¿Puede ser Jesús y María? ¿O es María? ¿O es Jesús? No sé cuántos otros hay. Dice aquí la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Entre Dios y ¿quién? Se especifica. Y por aquellos que nos queremos hacer, pero a lo mejor hay de otra manera. La palabra de Dios misma nos aclara, porque ¿qué sigue? ¿Quién es el mediador? Nos da un nombre ahí. Jesucristo, hombre. La palabra hombre ahí habla del término de encarnado cuando llegó a esta tierra. Y Jesucristo ahí implica aquel término importante, consejero o escúcheme, ese ser honorable que vino a esta tierra. Qué interesante. Escúcheme. Mediador, aquel consejero, ¿verdad? Jesús es el único, ¿verdad?, ser honorable, el cual tiene la habilidad de poder ayudar a la humanidad a traerle en paz con Dios. Ahora vemos por qué es admirable. Vamos a ver otro versículo, hermanos. ¿No se me han cansado de ver versículos? Mire, hoy les estamos sirviendo menú, ¿verdad?, admirable de la palabra de Dios. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 2. Por eso no quise continuar la semana pasada, porque se me iban a, ¿verdad?, a perder feo. Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Estamos ahí? Eso es por si de plano, ¿verdad? Dicen, no es cierto. Miren lo que dice aquí Efesios 2:13. Pero ahora, Efesios 2, capítulo 2, versículo 13. Desde el 12, porque está bueno. En aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, de la promesa que Dios le dio a Israel, dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿y qué, hermanos? En el mundo. Miren, este es el estado de la humanidad. Por eso es una humanidad insuficiente y necesitada. Este es el estado. Pero mire, versículo 13. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Por qué estábamos lejos? Porque éramos enemigos de Dios. Habéis sido hechos, ¿qué, hermanos? Cercanos. Ahora, ¿por qué estamos cerca? ¿Ok? Pero cuando habla ahí de cercanía, ¿cuándo es que uno se acerca a alguien? Cuando hay ¿qué?
¿Cuántos conocen este signo? Ah. Paz. ¿Ah? Cuando hay paz, hay tranquilidad. Mire, déjenme ponérsela de esta manera en casa. Cuando no hay paz cuando no hay paz entre las parejas, ¿quieren estar cerca? No. Uno está en la recámara, el otro en la cocina. O uno en la sala y el otro está afuera. Y lo que más quiere evitar cuando no hay paz es que no estar cerca. No, ni verse. Ay, bien, me voy a dormir para que no me mire. Oh, ya me voy. ¿Estamos entendiendo? Oh, pero cuando hay paz, miren, parecen chicle. O el chicle no se despegan. Están juntos. Cuando no hay paz en casa, escúcheme, parece un funeral. Solo viendo a la pared cada quien. Oh, pero cuando hay paz, hay cercanía. Eso es lo que nos está diciendo aquí cuando dice, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo fue esto posible, hermanos? Por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra ¿qué? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que la palabra consejero implica ahí. Este es el ser admirable, el cual iba a poder traer paz a la humanidad con Dios. ¿No diríamos que es un ser que merece todo nuestro honor? Apenas vamos por la segunda, hermanos. ¿Cuál es la que sigue? Dios fuerte. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué usaría un nombre muy importante allí? Una vez más, porque nos da a entender que era un ser divino, muy importante de la Trinidad. Dios con nosotros. Pero no solo nos da a entender eso, pero ¿qué luego dice? ¿Dios qué? Fuerte. ¿Qué nos quiere dar a entender con esas dos palabras o esos dos nombres que le da descripción? Dios fuerte, hermano. Quiere darnos a entender esto, y muy importante. Quiere decir alguien que era invencible. Cuando nos da el relato de su nombre, Dios fuerte, nos está dando a entender de un ser invencible. Jesús es un ser invencible. Es de más, en el Nuevo Testamento vemos la historia cuando el diablo se lo lleva a un lugar alto y quiso tentarlo. Y miren las cosas que le ofreció. ¿Cómo terminó el diablo después de querer tentarlo? Como dicen, con la cola entre ¿qué? Entre las patas. ¿Por qué? Porque Jesús es un Dios invencible. Un ser, escúcheme, pero cuando habla de invencible, ¿verdad? Va un poco más allá. Quiere decir que es un ser divino, escúcheme, con la capacidad de traer salvación a la humanidad.
Cuando habla de invencible, no habla como vemos a veces en las películas los superhéroes, ¿verdad? Que son invencibles y que pasan tragedias, pero a lo último salen victoriosos. No, cuando habla aquí de Dios fuerte, está hablando de un Dios que tenía y no podía ser parado por su, ¿verdad?, divinidad. Por eso describe esa primera palabra, Dios fuerte, porque es un ser divino, escúcheme, con la capacidad de traer salvación a la humanidad. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 14. Romanos capítulo 14, y le estoy dando estos versículos para que usted pueda comparar y ver el encaje que hace el Antiguo con el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 14, versículo 8. Mire, es un ser invencible, un ser divino con la capacidad de traer salvación a la humanidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, ¿qué, hermano? Y si morimos para el Señor, ¿qué? Así pues, sea que vivamos o muramos, ¿qué dice ahí? Esto último es importante. Del Señor somos. ¿Cómo es eso posible? Porque es un Dios fuerte o invencible, con la capacidad de traernos salvación. Como hijos de Dios, escúcheme, no hay forma que podamos ser arrebatados de Él. Eso es lo que nos está dando a entender ese versículo ahí. Nos está dando a entender, ¿verdad?, que pase lo que pase, somos de Él. ¿Dónde está esa promesa? En ese título que vemos ahí. Dios fuerte. ¿Usted cree que esa es la clase de lugar en el cual el ser humano necesita afianzar su fe en un ser divino invencible, que tiene la capacidad, no a ver si puede, no a ver si al fin, no, tiene la capacidad de darnos salvación? Vamos a Primera de Tesalonicenses, hermano. Primera de Tesalonicenses. Yo no sé si usted se está gozando con estos versículos, hermano. Yo estoy dejando que la palabra de Dios nos hable por sí misma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Estamos ahí? Esto está lindo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque ¿quién, hermanos? El Señor. ¿Y quién es el Señor aquí? Dios. Porque el Señor mismo, con voz de qué? ¿Por qué tiene esa voz de mando? Porque es quién. ¿Ah? Porque es quién. Invencible. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Ha visto a alguien que es invencible cómo habla, cómo ordena? Con voz de mando, con voz de arcángel. El arcángel en la Biblia es un ser, verdad, exclusivo de rango. Es lo que está dando a entender aquí.
de un poder especial. Con voz de arcángel y con trompeta ¿de quién? Descenderá del cielo. ¿Y quiénes? Resucitarán primero. Una vez más, un ser divino con la capacidad de traer salvación. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué, hermanos? Juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? En el aire. Y así estaremos siempre ¿qué, hermanos? ¿Qué quiere decir siempre? ¿Cómo es que el escritor en 1 Tesalonicenses relata estas palabras? Porque él había entendido lo que ese nombre significaba. Dios fuerte, un ser divino que vino a esta tierra con la capacidad de darnos salvación y nunca, escúcheme, nunca puede ser vencido. Porque es un ser invencible. Escúcheme. El que Él haya venido a esta tierra y darnos lo que nos ha dado, ¿no cree usted que merece un honor más elevado del honor que comúnmente usted y yo le damos? La gente habla de Jesús como que fuera simplemente un ser humano, como uno de nosotros. Escúcheme, no es uno de nosotros. Un ser admirable, un consejero, ¿verdad? Dios fuerte, alguien que no puede ser vencido, ¿verdad? Alguien que tiene la capacidad para, ¿verdad? Darnos la salvación. Y luego, ¿qué sigue, hermano? Padre eterno. ¿Qué está dándonos a entender con ese término, hermano? Padre eterno. La palabra Padre es muy importante ahí, hermano. Eterno ya sabemos lo que significa. Eterno significa ¿qué? ¿Ah? Para siempre. Que ha continuado. Pero Padre allí es algo muy importante. Padre allí es un término, escúcheme, declarando de alguien que siempre ha existido y siempre existirá. Padre es el término de alguien que siempre ha existido. Eterno es alguien que siempre existirá. Lo que nos está dando a entender ahí es esto, hermanos, es el hecho de que entendamos que Jesús, ¿verdad? No es alguien que comenzó a existir cuando vino a esta tierra. No es alguien que Dios creó, ¿verdad? En María, y ahí comenzó, ¿verdad? La vida de Jesús. ¿Ya existía Él antes de venir a la tierra? Ya existía. Por eso es que hay religiones que lo miran a Él, ¿verdad? Como un apóstol. Porque la mentalidad de ellos es que Él no existía en la eternidad, que Él existió cuando fue creado en María, según ellos. No celebramos como hijos de Dios, y a veces tenemos que tener cuidado los términos. Mucha gente dice celebramos el nacimiento de Jesús. No celebramos el nacimiento porque Él no nació, Él ya existía. Celebramos la llegada de Jesús.
a esta tierra. ¿Ve la diferencia? Pero usa el Padre, usa el término ahí, Padre, que nos indica de un término declarando dos cosas importantes. Primero, alguien que siempre ha existido. ¿Por qué ha existido? Porque es Dios. Y luego eterno, porque siempre existirá. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, hermanos? Vamos a Hebreos. Yo creo que ya comenzó a colgar los tenis. Vamos a necesitar que buscar otros micrófonos por ahí. Hebreos capítulo 13, por favor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 8? Mire, hasta el micrófono se agüitó cuando hablamos de Jesús. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Estamos ahí, hermano? Esto es lo que exactamente estas palabras Padre Eterno están indicando. ¿Qué es? Jesucristo. ¿Quién dice ahí? Jesucristo. ¿Qué dice? Es el mismo ayer. Por eso usa el término Padre, porque ya ha existido el ayer. Y hoy. ¿Y qué, hermano? Por los siglos. Y es interesante porque una vez más vemos en el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Está hablando, ten cuidado, una de las cosas, mire, que la humanidad ha querido manchar es la existencia de Dios, la existencia del Señor Jesucristo como Dios mismo. ¿Sabía el Espíritu Santo lo que le estaba dando a ese profeta al darle esos 5 nombres, hermano? Sí sabía. Padre eterno. Alguien que siempre ha existido. Antes de los hijos existe ¿quién? El Padre. Y aquí usa el término Padre, ¿verdad? No un Padre, sino Padre. Aquel ser divino que siempre ha existido. Y eterno, porque siempre existirá. Hablando del pasado y del futuro. ¿Y qué dice ahí? Ahora, pero no, porque entonces sería Dios. ¿Cuál es el nombre que ocupa ahí en el versículo 8? ¿Cuál es? Dios fue. No, en el Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo. ¿Sobre quién está hablando? Está hablando, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos está dando a entender eso? Es eterno. Que siempre ha existido y siempre existirá. Y porque Él ha existido antes de la creación y la humanidad, Él es el Padre de la humanidad. Amén. Por eso describe Padre eterno. Oh, pero hay uno más, hermano. ¿Qué? ¿Cuál es el que sigue? Príncipe de paz. Allí la paz tiene un significado muy importante. Quiere decir armonía, unidad. Si no hay unidad, ¿puede haber armonía? No. So, cuando habla príncipe de paz, está hablando ahí la paz
¿verdad? No solo el hecho de traer a nuestras vidas, ¿verdad? Ese acercamiento a Dios y ya no ser enemigo de Dios, pero ahora ser parte, ¿verdad? De la familia de Dios. Ese es el principio de la paz, pero cuando habla aquí de paz, habla de aquella armonía y unidad que va a surgir en nuestras vidas como hijos de Dios. Aquel que es el gobernador completo de la paz. Por eso usa un término muy importante. ¿Qué usa antes de paz? Príncipe. ¿Qué era un príncipe en tiempos bíblicos? ¿Ah? Les dije que hoy les iba a... ¿Qué era un príncipe en tiempos de bíblicos? Alguien que estaba al mando ¿de qué? De ordenar. Un capitán, un general, un comandante, un jefe, un cabecilla, un supervisor, un gobernante. El que llevaba el control del ejército. El que reinaba. Príncipe de paz. Aquel que es el gobernador completo de la paz. ¿Qué dice Juan? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 27, hermanos. Un versículo creo muy conocido por muchos de nosotros. Juan 14, 27. Creo que muchos lo hemos leído, pero no entendemos lo que nos está relatando eso. ¿Cómo es que él hace esta promesa? Mire Juan, capítulo 14, versículo 27. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? En Juan 14, 27, ¿qué dice? ¿La qué? La paz. Os dejo. ¿Qué, hermanos? Paz doy. Yo no os la doy como quien, hermano. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan que. Miedo. Bien. ¿Sabe usted por qué él hace esta promesa de esta clase de paz, la cual no como el mundo la da, y la cual dice no debe de turbar nuestros corazones y no debe de darnos miedo? Porque él es el príncipe de paz. Lo que nos está diciendo, aquella unidad, ¿verdad? Y aquella armonía que yo voy a sustentar en sus vidas, es de una manera que este mundo no conoce, no sabe, y no puede obtener si no es a través de Jesús. El príncipe, el gobernador de la paz. Ese es el término que vemos ahí. Por eso dice, la paz os doy, no como el mundo la da, pero yo. ¿Quién es yo? Jesús. Pero ¿qué estaba refiriendo cuando decía yo os las doy? Los está enfocando lo que ese nombre significa, el príncipe de paz. Ve, hay muchas palabras en la Biblia que a veces tomamos en alto. ¿En qué referencia está hablando? ¿Estamos encajando cada uno de esos nombres? Ahora escúcheme. Al escuchar todo esto, ¿qué nivel de honor debería de tener Jesús en esta tierra Más alto. por la humanidad? Más alto. El más alto. Su llegada fue una llegada de honor. ¿Merecíamos ese admirable? No. ¿Merecíamos usted y yo ese consejero? ¿Ese Dios fuerte? ¿Ese Padre eterno? ¿Ese príncipe de paz? No.
qué honor de que vino a esta tierra para la humanidad. Pero escúcheme, hay una razón por qué más y más vemos este mundo queriendo no solo borrar el valor de lo que Jesús es, pero no honrarle con el honor que Él merece, ¿verdad? Por quien Él es. Es porque es por el impacto que tuvo a esta humanidad en su llegada. Su llegada, dijimos, trajo valor. Su llegada trajo honor. Pero escúcheme, su llegada trajo impacto a la humanidad. ¿Qué impacto es ese? 3 versículos más, hermanos. Primera de Juan, ahora sí. Primera de Juan, capítulo 4. Su llegada trajo impacto a la humanidad. ¿Qué impacto fue el que trajo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Aquí está. Y envió ¿a quién? ¿Quién es el Hijo? ¿En qué, hermanos? Propiciación. ¿Por qué, hermanos? Por nuestros pecados. Escúchenme. Su llegada a la humanidad en esta tierra trajo impacto. ¿Cuál fue el primer impacto que trajo? Fue la propiciación necesaria. Cuando hablamos de propiciación allí, estamos hablando del sustento necesario, escúcheme, para detener la ira de Dios hacia la humanidad. ¿Se acuerda usted cuando iba Dios a destruir Sodoma y Gomorra? Y aquellos ángeles le dicen a Abraham lo que iba a suceder. Y Abraham quiere interceder por Sodoma y Gomorra. Y le dice, ¿vas a hacer eso si hubiera 50? No había 50. ¿Vas a hacer eso si hubieran 45? No había 45. ¿Saben lo que eso relata? Que no existía, ¿verdad?, una propiciación, un sustento necesario por el cual Dios hubiera podido haber detenido la ira hacia ese lugar. Y porque no hubo esa propiciación, ese sustento necesario, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Por cierto, ¿no dice la palabra de Dios que, verdad, cuando Él venga, cuál es el escenario que se va a encontrar en este mundo? Como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Una contaminación triste. Pero escúcheme. Jesús, en su llegada a este mundo, proveyó el sustento necesario para detener la ira de Dios hacia la humanidad. En otras palabras, para no destruirnos ya. Va a llegar el juicio de Dios. Pero gracias a Dios que Jesús fue ese sustento en el cual usted y yo hemos creído, que ha podido ser el sustento para que no seamos destruidos en el juicio de Dios. Su llegada ha impactado esto. Podemos escapar de la ira de Dios.
¿A través de quién? De Jesús. Habla del mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Pero no solo es su llegada impactó a ser el sustento necesario para detener la ira de Dios hacia la humanidad. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios, capítulo 5, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Versículo 55, ¿estamos ahí? 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, qué? ¿Dónde, oh sepulcro, qué? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado, ¿qué, hermanos? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, el impacto de su llegada no solo fue el sustento necesario para detener la ira de Dios en la humanidad, pero también su llegada fue un impacto que trajo victoria a la muerte. Para el ser humano, sin Jesús, sin su llegada, escúcheme, sin ese sustento, el ser humano hubiera muerto y al morir, lo único que iba a enfrentar era el juicio de Dios por la eternidad. Pero porque Él fue el sustento, y Él fue y murió y resucitó, ¿cuándo? Venció a la muerte. Dios invencible. Su llegada impactó victoria a la muerte. Ese es Jesús, quien hace 2000 años atrás llegó a esta tierra. Alguien que llegó a esta tierra de gran valor. Alguien que llegó a esta tierra que merece el honor más grande que la humanidad pudiera darle. Alguien que llegó a esta tierra que impactó donde el ser humano era insuficiente. ¿Qué es? La muerte. ¿Sabe por qué hoy no tenemos miedo de morir? Porque hemos puesto nuestra confianza en alguien que venció la muerte. ¿Qué dice Hechos 12:1? Un último versículo. Hechos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice esto. Permítame. Creo que es Hebreos 12:1. No Hechos, Hebreos, hermano. Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número. Ok. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asibia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está, versículo 2, importante. Puesto, ¿qué, hermano? ¿Qué es el qué, hermanos? Autor y consumador, ¿qué? De la fe. ¿Sabe qué es esto? Son palabras de aliento del impacto que su llegada vino. Dice versículo 2,
puesto los ojos en Jesús. Yo digo, ¿dónde encajan, dónde dejan todos estos versículos, todos aquellos otros que dicen que Jesús no es primordial dentro de la fe? Puesto los ojos en Jesús. El autor, ¿qué quiere decir autor? El origen. Y consumador. El principio. Consumador, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Consumador. Fin. Fin. Consumador. Aquello donde todo se completa. Fin. En inglés dice, looking unto Jesus, the author and the finisher. El autor y el consumador. El que completa todo. ¿Qué impacto tuvo su llegada? A través de ser el sustento necesario y a través de la victoria que tuvo en la muerte, ha podido en Él ser el principio y el fin de nuestra fe. Dice allí, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono ¿de qué? De Dios. ¿Sabe lo que nos relata todo ese versículo? Hey, si tú pones tu fe en Él, escúchame, Él salió victorioso. ¿Dónde se encuentra Él? Sentado, dice ahí que, a la diestra del trono de Dios. No en cualquier lugar, un lugar muy especial. ¿El trono de quién? De Dios. No a un lado de Dios. ¿En dónde? Al trono de Dios. ¿Ha visto usted esas películas antiguas de los faraones y todo? Y verdad, cuando entraban a la sala donde pertenecía de ellos, donde ellos gobernaban y reinaban, ¿cuántas sillas habían allí para sentarse? Una. ¿Y quién se sentaba ahí únicamente? Y aquí dice en la presencia, cuando habla allí, ¿verdad? Cuando dice allí a la diestra, a la presencia del trono de Dios. Un lugar que solo Dios puede habitar. ¿Qué impacto, hermanos, de su llegada? ¿Estamos entendiendo lo que he querido transmitir estas 2 semanas en cuanto a Jesús, hermano? Mire, si eso no causa en nuestras vidas lo que verdaderamente la Navidad debería ser en nosotros, yo no sé qué, hermanos. Porque fue un ser divino de valor quien Dios nos envió a esta tierra. Fue uno de los honores más grandes que la humanidad ha recibido. ¿Y qué impacto su llegada ha hecho a esta tierra? Que ha traído a la humanidad ese sostén que siempre ha buscado. El poner su confianza en alguien que puede llevarnos a paz con Dios y puede darnos victoria después de la muerte. Wow, hermano. Espero que he podido transmitir aquello que yo anhelaba a través de esta enseñanza. Hay mucho solidez ahí de enseñanza. Mucha carne que masticar.
Nos faltan dientes espirituales para entender lo que hemos visto esta noche. Mire, hoy en día ya no se habla en estas cosas en cuanto a Jesús. Parte del problema es porque no han encajado de veramente quién es Jesús. Miran versículos y de veramente no toman su propia interpretación y no miran lo que ese versículo de veramente nos quiere relatar en cuanto a Jesús. Wow. ¿Es Jesús la razón de la Navidad? Sí. Debería de ser. Por estas tres cosas principales que hemos visto. El valor que Él es, el honor que Él es y el impacto que Él desarrolló cuando estuvo en esta tierra. La próxima semana vamos a ver, como les dije, sobre el tema de Jesús o la historia, perdón, la historia que trajo entendimiento a la humanidad. Yo le animo, no se lo vaya a perder. Y si podemos tener a alguien, necesitan escuchar esa historia. Vamos a orar.